on, baby. Bienvenidos, queridos espectadores, a este pequeño rincón de YouTube, un espacio donde hablamos de cosas que me gustan y donde al final siempre dejo un mensajito reflexivo para que todos en algún momento podamos ser mejores. Ya sé, tengo muchos videos pendientes y honestamente me iría bastante bien hablando del low code del turno, del streamer problemático de la semana o de cualquier contenido mínimamente spooky. Chicos, ya salió el Vitacarnis, corran todo. Realmente no me gusta este terror analógico, entonces no creo que en ningún momento de mi vida, aunque me lo pidan, voy a... Pero no, este canal no se trata de eso, al menos a que me inviten a una colaboración. Solo digo, yo hablo de temas que me interesan, temas que quizás se hagan populares algún día o quizás no, pero esta vez quiero hablarte de algo distinto, de un tópico completamente desconocido para el algoritmo y para toda la gente latina, y que aún así merece ser contado. Siguiendo el camino de mis tutores espirituales en esta parte rara de internet, a mí también me gustan las cosas viejas y desconocidas, con ese sabor a videojuegos que nunca sabes cuál estás jugando, pero como quiera te diviertes porque fue lo único que te regalaron en Navidad. Hoy quiero hablarte, explicarte y hacer el intento de narrarte The Property of Hate, un cómic extraño, precioso, misterioso, una historia con alma, con símbolos, con preguntas difíciles y respuestas que a veces no hacen falta. Y lo más importante, quiero que tú también te adentres en esta historia y que saques tus propias conclusiones. Así que antes de avanzar, te dejo una pregunta, una muy importante. Would you like to be a hero? Smoke clears when you're out. Won't you stay with me, my darling, when my walls start burning down, down, Vayamos por partes, porque esto no es solo un webcómic, es un mapa emocional. Una especie de cuento ilustrado que no sabes si fue escrito para niños, adultos o alguien en medio de los dos. Comencemos por el principio, porque toda historia necesita su primer anzuelo, literalmente. El primer capítulo es breve pero efectivo. Nuestra protagonista despierta, como si el universo lo estuviera llamando, y no es para menos, está a punto de conocer a RGB, otro de nuestros protagonistas. RGB es difícil de describir, un personaje que parece sacado de un televisor viejo, literalmente con cuerpo de persona y cabeza de pantalla, y aunque suene como algo salido de un creepypasta, es encantadoramente incómodo. RGB le dice al niño una sola cosa antes: ¿tú quieres ser un héroe? Esa es la gran pregunta de toda la historia. No hay peleas como tal, no hay conflictos aún, solo una propuesta, y como todo buen anzuelo, no se trata de qué sucede, sino de qué significa. Este capítulo nos habla del momento en el que decidimos salir de casa, del paso a lo desconocido con miedo, pero con la idea de lo que podríamos ser, tal vez algo más. Hola, aquí el demonio del futuro, el que edita los videos. No sé qué pasó, qué me pasó, qué nos pasó, pero al principio llamé a Hero niño, cuando en realidad es niña. En fin, solo pasaba por aquí para aclarar eso. Continuamos con el video. Ahora que Hero ha aceptado el viaje, el mundo empieza a deformarse, literalmente. RGB y Hero viajan por una especie de plano onírico, un lugar donde la lógica no es bienvenida y todo tiene sentido solo cuando dejas de buscarlo.
Aquí se presenta la estética del cómic. Colores saturados, espacios vacíos, formas que se deforman sin explicación y personajes que no se rigen por reglas humanas. Pero aquí está la trampa. RGB dice muchas cosas y no todas parecen confiables. Este capítulo es puro transporte. No en el sentido físico, sino narrativo. Te está llevando, te arrastra. Y como lector no te queda otra que dejarte llevar, como si ya estuvieras dentro de un sueño. Este capítulo es donde empiezan a surgir las dudas. El mundo sigue cambiando, pero Hiro ya no se siente tan cómodo. RGB se muestra más errático y los paisajes son más fríos, más desolados. Aquí aparece un tema central del cómic, la percepción. Lo que ves no es siempre lo que es. Soft Focus nos hace pensar en cómo recordamos las cosas como idealizamos y cómo a veces la historia que creemos vivir no es del todo verdadera, y también nos presenta un detalle inquietante. RGB no le está mostrando todo a Hiro, lo está guiando o lo está manipulando. El tono cambia ligeramente, y todo sigue pareciendo un cuento. La niebla se espesa un poco más. Aquí es donde todo se vuelve meta. Diegesis es una palabra rara que básicamente significa el mundo dentro de la historia, y eso es exactamente lo que exploramos aquí. ¿Dónde empieza la historia y dónde termina? RGB comienza a hablar directamente sobre narrativas, sobre estructuras, sobre el papel de cada personaje. No es solo que estén en un mundo mágico, están dentro de una historia, una que tiene reglas, una que exige roles, y Hiro, aunque no lo sepa, ya fue encasillado. Este capítulo te hace mirar hacia atrás y preguntarte cuánto de todo esto es real para los personajes y cuánto es solo parte de un guión. También es el capítulo donde la estética empieza a doler. Los colores son intensos, el diseño es más abstracto y las palabras pesan más de lo que deberían. Hello? But that wasn't. But this isn't. This isn't how I died. Y ahora, el primer gran quiebre. En Suture, los mundos se unen o se rompen y la narrativa se deshace. Los personajes sufren daños reales y las cicatrices empiezan a marcarse. En este capítulo emocionalmente denso, RGB empieza a perder el control. Hiro empieza a pensar por sí mismo y los símbolos que antes eran curiosos por sus amenazas reales. El título Suture hace referencia a las costuras entre el mundo de la historia y el lector, la línea invisible entre ficción y realidad. Y aquí esa línea se empieza a desgarrar. En este momento solo te he contado los 5 capítulos. El viaje, el encantamiento inicial y el momento en el que sin darte cuenta ya estás atrapado en la historia. Y lo mejor es que apenas estamos comenzando. Mira, yo podría quedarme aquí horas, literalmente horas. Podría contarte qué significa cada cambio en el traje de RGB, qué representa cada gesto de Hiro, por qué solo un color puede cambiar el tono de una página entera. Te juro que lo haría, porque estos son 5 capítulos. No son solo el inicio de una historia, son el portal a un mundo que se siente tan íntimo, tan emocionalmente crudo, que a veces da miedo que haya sido creado por alguien real. Pero este no es un ensayo académico, ni es una disección perfecta. Este es un video de YouTube, uno que probablemente dure 1 hora, que CapCut va a sufrir y mi teléfono va a llorar por exportarlo. Pero aquí estoy, porque vale la pena que yo esté hablando de esto. Para entender The Property of Hate, tenemos que hablar de la mente detrás del caos. Sarah Jolie, también conocida como Monmat, es la autora, artista y arquitecta emocional de este cómic, y como muchas de las cosas que amamos en internet,
Todo comenzó de forma modesta, pequeña, personal. El cómic nació en 2015. Así es, yo ya había nacido en una era donde el arte digital aún tenía bordes toscos, donde DeviantArt era el hogar de muchos sueños en construcción y los webcomics no aspiraban a ser películas, ni series, ni mercancía, solo historias. Sarah ya había trabajado en varios proyectos personales y de hecho muchos de los personajes de este webcómic venían de ideas anteriores, esbozos, fragmentos de algo que estaba esperando el contexto correcto para unirse. Pero lo especial, The Property of Hate tiene una voz única, una manera de contarte las cosas como si ya las supieras. Y sí, los cambios son evidentes, la evolución del arte, del ritmo, del estilo narrativo. Hay capítulos donde los colores son más sólidos, donde otros parecen más acuarelas derramadas, a veces la historia avanza, otra se detiene por páginas enteras solo para contemplar algo, y eso es lo que lo hace tan humano. The Property of Hate no es como las demás historias. Las otras, las convencionales, te llevan de la mano, te dicen quién es el bueno, quién es el malo, quién muere, quién aprende una lección y cuándo debería llorar, justo después del tercer acto. Pero esta historia no te lo da todo masticado ni envuelto en papel brillante. The Property of Hate, o para quienes aventaron el doblaje de Transformers One, La Propiedad del Odio, no está interesada en darte respuestas claras. Sarah te lanza fragmentos, emociones, símbolos, silencios, y en lugar de explicarte todo, te dice: ten, tú arma el rompecabezas, pero sin caja, sin imagen de referencia, y sí, faltan piezas y otras brillan, y una está viva. Y eso es lo más hermoso que una historia puede hacer. Confiar en ti, en que vas a sentir algo, en que vas a entender lo que tú necesites entender, porque no todo tiene que tener una sola interpretación. Este capítulo es un golpe. Venías viajando por un mundo raro pero llevadero y de pronto todo se invierte, el entorno es opresivo, el cielo ya no brilla y RGB no está bien. Este es el capítulo donde se abre la primera herida real entre los personajes, donde Hero empieza a entender que su guía no es infalible, ni benevolente, ni siquiera coherente todo el tiempo. El título lo dice todo. Negativo. Es la inversión de lo que conocíamos, un mundo donde el guía se quiebra, donde el héroe ya no sabe si lo es y donde los colores que antes guiaban, ahora confunden. Este capítulo es un espejo sucio y por primera vez la pregunta ¿quieres ser un héroe? Suena más como una amenaza. Aquí la historia pone en duda algo fundamental. ¿Desde qué punto de vista estamos entendiendo el mundo? ¿Desde el de RGB? ¿Desde héroe? ¿O desde alguien más? Después del caos y las distorsiones del capítulo anterior, Negative, Hero empieza a sentir que algo no cuadra. Está desorientada y la confianza en RGB, esa figura extrañamente carismática y manipuladora, empieza a tambalearse. Y así, entre frases sin sentido, algunos insultos muy tiernos, el ambiente se suaviza. Este capítulo, aunque corto, es una pausa emocional, una bocanada de aire fresco en medio del torbellino mental. Un recordatorio de que la inocencia puede aparecer en los peores momentos y ofrecernos un poco de alivio. Este episodio es rítmico, incómodo, casi auditivo. Aunque es un cómic, Beat logra hacer sentir sonido sin sonido. La manera en que se muestran los paneles sugiere que hay una pulsación, algo que late debajo del mundo. El corazón de la historia se acelera. Hero y RGB están en un ambiente cada vez más caótico. Todo se mueve más rápido y el lector empieza a perder el control, igual que Hero. La tensión no se dice, se siente, como una canción que va subiendo el volumen antes del quiebre. Oh sí, aquí llega el espectáculo. Este capítulo es un show de variedades raro. En este capítulo conocemos a Julian y Melody, y dos personajes con un diseño espectacular que además son esposas, y honestamente son de las mejores apariciones del cómic. Tienen una vibra tranquila, elegante y poderosa, como si todo su estilo dijera, sabemos exactamente lo que hacemos. Su papel por el momento es acompañar a los héroes hasta el mercado, un lugar misterioso pero que podría ser un buen lugar.
Este es sin duda uno de los capítulos más impactantes a nivel simbólico y narrativo de toda historia. La premisa: Hiro entra en la mente de RGB literalmente con ayuda de un dispositivo llamado proyector, se conecta al subconsciente de su guía adentrándose en un terreno desconocido, abstracto y a ratos aterrador. Y visualmente Peach es una joya, colores saturados, composiciones de locura. Este capítulo es un espejo emocional para Hiro, para RGB y para nosotros los lectores. Es donde empezamos a ver que este mundo raro tiene un núcleo emocional muy real y que detrás del cinismo y la estética hay dolor y hay verdad. Llegamos al mercado, un lugar vibrante, lleno de formas, colores y personajes tan únicos que parecen que cada uno salió de un estilo artístico distinto. Todo se siente vivo, pero no necesariamente feliz. Este no es un lugar para quedarse a vivir. Aquí cada personaje está buscando su propósito antes de que se agoste. Aquí el simbolismo se vuelve denso, sombras largas, palabras que se repiten, frases que parecen ecos de otras. Y todo se siente como si la historia te estuviera vendiendo un producto, una verdad. Y citaré textualmente lo que dice RGB. Debes entender que la apariencia cuenta por muy poco. Es la esencia, la sustancia de estas cosas los que los mercaderes buscan. El valor de un ojo está en lo que ha visto, una mano en lo que sostuvo. Cada personaje tiene un límite, una fecha de expiración. Si no están realizados antes de que su inspiración se acabe, ellos van a inevitablemente dejar de existir. Esto no fue su culpa, ni es una marca de un mal diseño el que hayan venido aquí. Muestra lo contrario. Ambos lo saben, pero nunca hubieran podido evitar esto, porque verás, el destino de esta relación hubiera sido el mismo si cualquiera de los dos se hubiera completado. No importa la manera en la que se vayan, sea por fracaso o éxito. Los que lo hagan no recordarán este mundo. Bueno, ya avanzamos un poco más de la mitad, literalmente solo como unos cuantos episodios, pero ahora que ya exploramos estos capítulos cargados de simbolismo, dolor emocional y un televisor que probablemente secuestre personas, déjenme hablarle directamente a ustedes, mi querido público. Sé que el 95% de ustedes son hombres, hola caballeros, y ese 4.4 que son mujeres, gracias por su existencia, son básicamente las únicas personas emocionalmente estables aquí. Sé que para muchos esto suena a ¿qué está pasando? ¿Dónde están los golpes? ¿Qué tiene que ver esto con el próximo video de Daredevil? Y honestamente, sí, los entiendo. No tiene nada que ver con Daredevil este video. Así que vamos a recapitular. De hecho, The Property of Hate da a entender que esto ya ha pasado antes. Varios héroes han sido elegidos y por la forma en la que RGB se refiere a ellos, es muy probable que ninguno haya terminado bien. ¿Dónde están? ¿Se convirtieron en parte del sistema? No lo sabremos. Pero una cosa queda clara, RGB no es el mentor sabio y seguro de siempre, es más como un guía turístico con un trauma sin resolver y una agenda secreta. Y Hiro, es lo que somos todos al entrar a este mundo, curiosos, inocentes, desubicados, y sin tener idea en el que momento firmamos un contrato de vida con una entidad cósmica con pantalla de televisor. Pero Hiro también representa algo más. Hiro es ese impulso humano de darle sentido al absurdo, de seguir caminando aunque no entiendas el camino, de confiar incluso cuando todo a tu alrededor te grita que no deberías. Así que no, este cómic no es un cuento de hadas aunque lo parezca, es un experimento emocional con forma de aventura, un espejo roto que te pregunta cosas que quizás no quieres responder. Y RGB ya sabe las respuestas, pero nunca te las va a decir. Hay capítulos en The Property of Hate que te sacan una risa, otros que te hacen fruncir el ceño, y luego está Wardrobe, que te saca el alma del cuerpo con una mezcla extraña de silencio, peso emocional y belleza surreal. Y no lo digo solo porque amo a Taylor, lo digo porque este capítulo es una de las mejores metáforas visuales sobre el miedo al cambio, al abandono y a la pérdida del sentido personal que la obra ha construido hasta ahora.
Visualmente, Wardrobe es uno de los capítulos más hermosos y más coloridos de todo el cómic. Muchas palabras, muchos gestos, nuevos personajes y hay bastantes conversaciones. Es verdaderamente hermoso este capítulo. Can't the future just wait? Después de todo lo vivido en Wardrobe, RGB y Hero regresan al mercado, pero esta vez no lo hacen perdidos ni improvisando. Su objetivo ahí es claro, salir. Ya no están solo de paso sobreviviendo, ahora están preparados, equipados y listos para seguir avanzando en su viaje. Pero antes de partir, deciden tomarse un momento para descansar, porque incluso en un mundo donde las reglas no tienen sentido, el cuerpo y el alma necesitan una pausa. Y sí, lo más importante, el regreso de Melody y Julian temporalmente, que habían desaparecido misteriosamente en capítulos anteriores. La razón de su desaparición, nada más y nada menos que Dial, el primo enigmático de RGB, que las había hecho desaparecer por razones todavía no claras. El reencuentro es tenso más que nada, pero da paso a uno de los momentos más cálidos del capítulo. Una conversación tranquila, llena de ternura y cariño entre RGB y Hero, y sin embargo la tranquilidad casi nunca dura. En medio de esa atmósfera aparentemente segura y tranquila, se nos va a introducir a uno de los nuevos antagonistas. En Click se nos introduce al nuevo antagonista, Click. Y vaya qué diseño más extraño y genial tiene. Un soldado de juguete con múltiples bocas que hablan por él y una mirada que no tiene, que perturba incluso cuando está inmóvil. A diferencia de muchos otros villanos, Click no necesita hacer mucho para imponer su presencia. Su mera existencia ya de por sí es siniestra. Lo curioso aquí es que RGB y Hero no hacen una pelea épica, no esperes explosiones o gritos, en lugar de eso la amenaza es la tensión. La forma en la que Hero y RGB deben trabajar en equipo para escapar con estilo es como si fuera una danza perfectamente improvisada. Este capítulo es increíble, literalmente, porque el momento más poderoso de Target Authority es puro silencio. Todos te están juzgando. Un instante suspendido en el tiempo. Dos figuras, una arma levantada. Una duda. Todo lo que hemos venido construyendo, las preguntas, los temores, las grietas en la relación entre Hero y RGB, explota. Aquí en una escena que no necesita gritar para dejarte sin aliento. RGB está expuesto, vulnerable, asustado, y Hero siendo manipulado por Click. Por un momento parece tentado a disparar el arma de a terminar con el problema, a eliminar al monstruo. Pero los héroes no matan monstruos, los salvan. Ese es el corazón del capítulo. Hero no acaba con él, no lo destruye. En lugar de eso, simplemente da un paso hacia él, y no como quien se enfrenta a un enemigo, sino que toma una decisión bastante de un héroe, y eso lo cambia todo. Después del capítulo anterior lleno de color, caos y consumidores con cabeza de prisma, la historia toma un respiro, aunque no por mucho, porque nuestros protagonistas, Hero y RGB, son muy amablemente invitados a retirarse del mercado por los guardianes del lugar. Una salida diplomática, sí, pero no sin antes un detalle peculiar. Los guardianes nombran a Hero como cuidadora de RGB. Sí, cuidadora, como si él fuera un perrito sin correa. Y no es por ser chismoso, aunque claro que lo soy, pero en este momento hay tensión. Y no me refiero a la tensión de la trama, sino a esa clase de tensión que tiene aroma a historia personal, no contada. Algo hubo entre RGB y este tipo. En fin, ya fuera del mercado la paleta de colores cambia y todo se siente dibujado con tiza sobre el pavimento como si el mundo estuviera hecho por un niño aburrido en un recreo eterno. Hero le hace una pregunta a RGB. ¿Y qué le pasó a los demás héroes? RGB a su modo le responde, diciéndonos que básicamente todos los personajes que hemos visto fueron héroes. Básicamente Aesop el calcetín, Dial, Toby, todos.
ellos eran héroes, aunque ya te puedes dar una idea de cómo terminaron. Lo único clave es esto: RGB quiere salvar al mundo. Sí, así como suena, no debería importarle, y sin embargo, le importa. Un momento lindo, casi paternal, donde Hiro y RGB se emocionan como si fueran padre e hija, y Hiro, con la emoción de un niño pequeño, le da un nombre a este lugar. Este es el mundo de hacer creer, o mejor dicho, y en inglés, The World of Make Believe. OpenEnglish.com. Clases en vivo, 24 horas al día. Y boom, ahí lo tienes. Por fin un nombre para no solo un mundo raro, sino el mundo de la imaginación. Un mundo que existe porque alguien creyó en él. Pero justo cuando pensábamos que la historia se estaba suavizando, que podíamos respirar, Hiro es atrapada por una pesadilla. Una oscuridad que se siente más real que todo lo anterior. Aunque no podemos verlo, una mezcla de pena, trauma y soledad comprimida por lo que dice esta niña, en una ráfaga de imágenes que aplastan el alma. Y justo el peso es demasiado, la luz regresa y al final del túnel, RGB y Hiro caminan, listos para lo que viene. Chiaroscuro. Tras escapar del mercado, Hiro y RGB se pierden en un desierto extraño, lleno de objetos, restos y cosas olvidadas. Tras escapar de una ola que honestamente no sabría cómo describir, Hiro se queda mirando alrededor confundida. El paisaje ha cambiado y por si no lo has notado, los árboles son fundamentales en este mundo. Tan importantes que si empiezan a desaparecer, pasarían cosas bastante feas. RGB intenta explicarle el ambiente y como siempre se pone en modo enciclopedia ambulante, explica por qué hay tantas máquinas abandonadas, autos, aviones, barcos. Es como si este mundo hubiera sido olvidado por quienes los crearon, o peor aún, desmantelado. Todo el capítulo se convierte en una especie de búsqueda del bosque perdido, pero mientras Hiro y RGB intentan encontrar el sentido a todo esto, son atacados por un tren. Sí, un tren. Así como lo oyes, literalmente los persigue como si tuviera alma propia. Y aquí viene una revelación importante en cierta parte. RGB no lo sabe todo. Solo finge que sí, lo admite con una mezcla de vergüenza y honestidad, y nervios también. Luego aparece Dial, completamente metido en su papel de agente chismoso, y sabemos que alguien o algo lo está mandando a hacer todo esto, y eso no te lo puedo responder. Finalmente nuestros protagonistas suben al misterioso tren y por un momento pueden respirar. Mejor dicho, descansar. O al menos eso parece. Después de unos inquietantes flashbacks de RGB, sí, esos que parecen de un cortometraje de terror existencial, nuestros protagonistas despiertan. Hiro lo observa mareado, vulnerable y le pregunta directo al grano: ¿no te vas a transformar otra vez? Pero aún así sigue adelante. Salen del tren conversando. RGB en su estilo clásico le lanza un pequeño juego en lo que salen, un puzzle, y Hiro responde: no sé. Ni se esfuerza la reina. Y entonces saltan del tren en movimiento. Gran idea. Sí, como si eso no pudiera matar a un ser humano promedio. El tiempo se pausa y hasta ellos parecen saber que lo que acaba de pasar roza de la aniquilación total. Mientras observan el tren a punto de descarrilar, lo que ocurre no es solo una explosión común, porque ya estamos acostumbrados que aquí lo que pasa no es nada común. Explota y crea una especie de tormenta de arena multicolor que más que bonita es sangre de árbol literal. El caos es tan grande que apenas estos dos pueden escucharse. RGB corre por su vida mientras carga a Hiro en su espalda y la lanza lejos en un acto de sacrificio puro, con su bastón incluido. Está dispuesto a quedarse entre la tormenta si eso la salva, pero Hiro no se va, no sin él, y con toda la fuerza que no sabíamos que tenía, y con cero miedo, entra a la tormenta, decidida a rescatarlo. Es entonces cuando todo empieza a cambiar. Los colores del ambiente, e incluso ella. Su cabello se vuelve blanco, su ropa se desvanece en tonos pálidos, y cuando encuentra a RGB inconsciente en medio de la tormenta, llora. Una lágrima cae, parte de que activa el modo negativo de RGB.
hace que RGB cree una flor de cristal. La tormenta se abre paso y se va, y con eso ya no hay vuelta atrás. Hero ha cambiado para siempre. RGB ha quedado inconsciente por proteger a Hero y ella misma decide llevárselo en destino a quién sabe dónde, pero en algún momento deberán llegar a algún lugar y ella lo lleva, lo carga, así literal. Una niña arrastrando un televisor herido por el desierto encuentra entre sus cosas una llave y al abrir una puerta, que esto recuerda mucho a lo que pasó al principio de la historia, aparece un mundo bastante minimalista, blanco y extraño. En este capítulo, nuestra protagonista se encuentra con la entidad más abstracta hasta ahora, tiempo. Forma física, una especie de liebre o coneja, elegante y perturbadora. Forma de hablar como si compartiera cuerpo con tres, y es tiempo que le suelta a Hero una verdad que duele más que cualquier pesadilla. Ya es muy tarde para arrepentirte. Demasiado tarde para echarse atrás, demasiado tarde para volver a ser solo una niña acostada en su cama. La conversación no es exactamente una charla amable sobre el destino, es más bien un aviso sobre lo que viene, uno frío y calculado, casi cruel. The World of Make Believe es como conoceremos ahora este mundo, y también un vistazo al pasado de RGB lo vemos reclutando a un elefante para ser un héroe, y aparece mi vieja, Taylor, gracias por existir. Este capítulo también nos saca un poco del foco principal para ver qué pasa con las subtramas que por momentos aparecen. La idea que apareció en capítulos anteriores sigue buscando a RGB y a Hero, al menos eso es lo que parece. Toby, que perdió su apuesta o juego con Dial desde capítulos anteriores, cae en el abismo, y Madras, más bien dicho su sillón, que claro que sí, con un gesto casi mágico, como si diera vuelta a la página de un cuento que ya conoce de memoria, encuentra a los protagonistas en el plano intermedio, después de ser escupidos, claro. Y sí, RGB sigue medio noqueado, pero despierta justo a tiempo para que Hero le diga que no lo odia. Una línea simple pero crucial. Continúan sus caminos más unidos. ¿Sabes? Este es el capítulo más corto del cómic y te lo voy a resumir. Hero ve unas burbujas y despierta, y no es broma, a una bestia Lovecraftiana. Eso es todo. Y aún así es increíble. Ahora sí, vemos las consecuencias del capítulo pasado. La criatura salida de una pesadilla tentacular con dientes y no sé, se desata, y Hero en medio de esto entra en una crisis emocional. Y RGB trata de explicarle lo que pasa. Trata de ayudarle y decirle que no, que está bien, que no pasa nada. Justo cuando todo parece perdido, aparecen Melody y Julian. Sí, las esposas, las reinas, las salvadoras, junto con unos pilares místicos, logran disolver al monstruo, o al menos eso parece. Y RGB se queda como todos nosotros. ¿Qué acaba de pasar? Luego de una conversación tierna y momentos muy muy tiernos, a RGB se le cae el pantalón. Y sí, lleva calzones con corazones. Maravilloso. Y Hero termina de adoptar su nueva apariencia completa. Personalmente me tomó mucho tiempo terminar este video. Entre medio que pasaban cosas, entre medio que sucedían bastantes eventos importantes, no solo por todo lo que implica analizar The Property of Hate, sino por el simple hecho de dar mis opiniones, mis comentarios, mis interpretaciones. Sé que en una obra tan simbólica, tan abierta, es muy probable que me equivoque en muchas cosas. Y mira, eso está bien, porque al final del día no estoy buscando tener la verdad absoluta de esto. Estoy buscando compartir lo que sentí, lo que entendí y lo que esta historia despertó para mí. The Property of Hate es una obra muy importante para mí, mucho más de lo que esperaba, tanto que se gana el honor de ser la primera parte de este canal. Sí, porque apenas este es el comienzo.
Aún hay mucho por explorar, mucho por decir y muchas emociones que seguir desentrañando junto a ustedes. Verdaderamente no sé cuándo voy a subir la segunda parte, porque nos quedamos en el capítulo 23 y faltan algunos cuantos capítulos más por terminar hasta el momento. Probablemente hasta que haya un capítulo 30 hipotético o hasta que la historia se quede en pausa. Nos vemos en la segunda parte y no olviden por favor compartir, suscribirse y darle like si les gustó. Nos vemos.